Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Cuevas y esto es Integra Univa en la Sociedad. El día de hoy hablaremos de culturas populares. Las culturas populares se heredan de generación en generación y se encuentran al alcance de la mayoría de la sociedad. Comenzamos. Fomento culturas populares. Si nos vamos a una definición de diccionario, como la Real Academia Española, cultura se refiere a conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social, etc. Por lo que según este mismo diccionario, una cultura popular es un conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Asimismo, hay que recordar que México es un país extenso en cultura, no solo por aquello que entra en el término de bellas artes, sino por toda la gama de culturas indígenas, su patrimonio tangible y no tangible, desde sus artesanías, sus cantos, bailes, arquitectura, hasta su comida. Es por ello que su conservación es importante y dentro del marco legal se han tomado acciones para lograrlo. La Dirección General de Culturas Populares tiene más de 30 años promoviendo el estudio, conservación, difusión y desarrollo de las culturas populares indígenas de México. Su objetivo es el de fomentar la preservación y difusión de las manifestaciones populares, urbanas, rurales e indígenas. Para evitar su discriminación y para fortalecer el patrimonio cultural, para ellos se han abierto espacios como los Museos de Culturas Populares y el Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán, así como 20 unidades regionales de cultura popular ubicados en distintos estados de la República. En mayo del 2000 abre sus puertas el Museo de las Artes Populares de Jalisco, como un espacio para la exposición de obras que por sus características culturales y artísticas forman parte del acervo patrimonial de mayor tradición en Jalisco. En Integra, la opinión de todos es importante. Ahora escucharemos a los alumnos y maestros. Para mí cultura es seguir respetando tus tradiciones, aunque tú no hayas nacido con ellas mismas, pero saber que tus antepasados las hicieron y respetarlos por la decisión que ellos tuvieron y seguir teniendo la misma mentalidad. Es como todas las costumbres y tradiciones de un país, como la bandera o las comidas y así. Pues todas tus raíces, de dónde vienes y tus costumbres. Yo creo que es como el conjunto de tradiciones y costumbres de ciertos lugares. No hay como un significado en sí, según yo, porque bueno, el año pasado que lo vimos en historia había como muchas formas de ver la cultura, dependiendo pues por ejemplo del lugar en donde vives o pues las regiones y así. Pues para que las personas sepan sus raíces y de dónde vienen y sus tradiciones. Define a ciertas regiones como su esencia y pues para que no se pierda la individualidad de los lugares. Es importante porque no necesitamos un México menos ignorante, que conozca de todo. Bueno, la palabra cultura tiene un origen interesante, ya que se origina en el hecho de cultivar la tierra, de la agricultura, ¿no? Se puede ver el nexo. Y en la actualidad podemos enfocar el término en dos ideas. Si lo ves desde el punto de vista tradicional, cultura es el cúmulo de conocimientos que posee una persona o un grupo. Así decimos, fulano es muy culto. Sin embargo, antropológicamente, cultura se refiere a todo lo que realiza el ser humano como creatividad. Así, nuestra ropa, nuestra forma de hablar, el arte, todo eso implica cultura. Es el conjunto de expresiones artísticas, tradicionales, folclóricas, también de escritura, todo lo que una sociedad deja para manifestar lo que entiende como belleza, como bondad, como verdad. Pues la cultura es todas aquellas cosas, toda esa situación que rodea
a una sociedad en las que incluyen pues las costumbres, la educación, el tipo de vestimenta, el tipo de lenguaje, o sea, pues realmente todo lo que forman parte de una sociedad en un momento histórico determinado. Son todos los conocimientos, tradiciones, costumbres del pueblo, de una nación. ¿Por qué es importante conservarlos? Porque es lo que nos dice, lo que nos forma, son lo que somos, lo que cada pueblo tiene como base, como costumbres, como raíces. Por eso es importante conservarlo. Debemos de fomentar ese respeto, el que se promueva que se sigan pues conociendo de alguna manera y que muchas de esas costumbres pues perduren, ¿verdad? Para fomentar la cultura se requiere todo un conglomerado de elementos. Se dice, para educar a un niño se requiere todo un pueblo, todo lo que te rodea, la familia, el gobierno, los maestros, incluso países que tienen un buen nivel de calidad de vida, sientan sus bases en la cultura. Creo que es muy importante porque refleja mucho el ser de un pueblo, el ser de una sociedad o de una comunidad en cada lugar y también sujeto a cada periodo de tiempo. Es tiempo de corte comercial. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como lo son Facebook, Vimeo o YouTube. Regresamos. En la universidad tenemos especialistas sobre todos los temas, por eso es importante saber su opinión. Vamos con ella. La cultura en general, antropológicamente, es todo lo que concierne al ser humano. Esto va desde sus creencias, cuestiones que la comunidad en donde reside lo hacen como partícipe. Entran las costumbres, entran la manera en que fueron criados, entra también lo que conocemos nosotros como las artes, que son parte de la cultura, entra la historia, la cuestión socioeconómica, demográfica, geográfica. Es todo lo que hace que el individuo crezca como ser y se desarrolle en su espacio como tal. Pues sobre todo dentro del programa de actividades culturales es como lo más aterrizado que tiene la universidad en lo que son los talleres. En la universidad cuenta ahorita con pintura, con guitarra, con talleres también de máscaras, cuenta con jazz, con salsa, con danzas polinesias, teatro. Por ahí a lo mejor probablemente se me escape alguna, pero en base a estas actividades es que van detonando el interés en la cultura entre la comunidad administrativa y sobre todo los estudiantes, que son su prioridad. Se puede ver reflejada la cultura popular a través de lo que generan los alumnos o genera la comunidad en particular. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la cultura la podemos ver plasmada en las obras teatrales, los montajes, lo que se expone de pintura, lo que se expone de danza, a través de diversos presentaciones o festivales que hace la universidad. Ahí es donde vemos reflejada la cultura popular, porque abarcan tópicos que conciernen a la comunidad, pero van dirigidos pues a un número masivo de personas. Generalmente las actividades culturales que ofrece la universidad están abiertas al público en general. Ya nada más hay que perfilar a las personas que se acerquen a cada uno de los grupos y checar cuáles son los requerimientos de cada clase. Buscamos la colaboración con algunos cafés, galerías que nos abren las puertas y nos dejan exponer el trabajo de los chicos durante un mes o quizá hasta 3 meses, dependiendo de la agenda con la que se cuente. Y se invita pues a la comunidad administrativa, a la comunidad universitaria y el público que llega como consumidor habitual a estos espacios. Entonces, de esa manera
generamos que los creadores como tal no se queden nada más con una actividad interna. Entonces hay una difusión, una participación y una retroalimentación de personas externas hacia lo que son las actividades de la universidad y vamos generando más interés y más solicitud de estos talleres. El año pasado tuvimos la participación de un pintor que nos hizo el favor de acompañarnos. Este pintor, la peculiaridad que él tiene es que es un pintor con la boca, es una persona cuadraplégica, entonces nos hizo el favor de acompañarnos a una de las presentaciones, pues para motivar a los chavos y decirles que realmente una limitante es solo física. Si se tiene el interés se pueden lograr hacer grandes cosas y pues todo depende de la actitud y el entusiasmo ante la vida. Entonces muchas de estas actividades nos ayudan a pensar de otra manera, a ver el mundo de otra manera y a representar por medio de las artes lo que llevamos dentro y lo que queremos dar a conocer del mundo. Recuerda que estás en Integra Univa. A continuación veremos la opinión de nuestra comunidad administrativa. La cultura popular, por ejemplo, en México, yo que vengo de afuera, es todo un conjunto de tradiciones que tienen en los diferentes pueblos de México. El término de cultura es muy amplio, pero bueno, si nos tratamos de centrar lo que es lo popular, vamos a entender como manifestaciones de todo tipo, que puede ser música, pintura, hasta tradiciones. Eso es considerado como parte de la cultura popular, es decir, es una manera como el pueblo se manifiesta. Parte de los elementos de la cultura, podemos hablar de las culturas híbridas. Hay un teórico que es Canclini, en el cual precisamente hace referencia que actualmente ya los aspectos culturales no son totalmente puros, sino todos tenemos una hibridez. La cultura mexicana ya somos un híbrido, aunque podemos decir que tenemos la cultura mexicana, nuestros valores mexicanos somos un híbrido posiblemente de los españoles, de los aztecas, y así cualquier cultura está manejando algunos elementos híbridos. De aquí podemos decir y hacernos algunas preguntas si sobre estos elementos nos determinan en un futuro. De quien depende gran parte de preservar la cultura, pues obviamente no le interesa preservar la cultura popular. ¿Por qué? Porque lo considera que es inferior, lo considera que no es arte. Yo creo que una cultura popular es el conjunto de características que reúnen un cierto grupo de personas y que pues por eso están como unidas, porque las representa y tienen convencimiento en esas características. Cuidándolas y haciéndoles saber a las demás personas las culturas que tenemos y que se tienen que seguir preservando porque es algo importante de nuestra cultura pasada. Yo no creo que exista un interés del gobierno. Si hay de alguna manera lo que sería ciertos cuidados o ciertas regiones en donde se pretende, o los gobiernos municipales les interesa preservarlo un poco más con ciertos museos, pero sí en general creo que no le interesa ni lo va a hacer. Es importante analizar cuál es nuestra cultura, cuáles son nuestras raíces, pero también analizar cuál es la hibridez en la cual tenemos como mexicanos. Es tiempo de nuestro segundo corte comercial. Al regresar, veremos la opinión de nuestros especialistas externos y nuestros egresados. Recuerda que estás en Integra Univa en la sociedad. No le cambies. Estás en Integra Univa en la sociedad. A continuación, veremos la opinión de nuestros especialistas externos. La cultura son todas las actividades que realizamos los seres humanos
en base a nuestra identidad, a nuestra región de origen, a donde vivimos. Los hábitos culturales son cómo bailamos, cómo cantamos, cómo hablamos, los modos de hablar, la lengua, la gastronomía, todas las creaciones artísticas, en la música, en la danza, todo ese gran conjunto de actividades, de expresiones de los seres humanos conforman una cultura determinada. Las culturas populares son las manifestaciones que hacen los habitantes de una ciudad, de una región, de un pueblo, que se heredan de los antepasados, de sus padres, de sus abuelos, no las que aprenden por ir a la universidad, lo que se transmite por la vía oral de generación en generación. Esas son las culturas populares. Entonces, nada que tenga que ver con lo académico. La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Dirección de Culturas Populares que dirijo, tiene varios programas de apoyo a estas culturas populares. Por ejemplo, un programa es el PACMIC, que es el programa de apoyo a las culturas populares y comunitarias, esas son sus siglas, y es un programa federal mediante el cual se otorgan recursos hasta por 60,000 pesos a las personas de Jalisco que presenten proyectos de apoyo a la cultura popular. Otro es el Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional. Mediante este proyecto reunimos en la tercera semana de agosto a 500 participantes, músicos de las diversas regiones del país, que son mariachis tradicionales, es decir, mariachis sin trompetas, sin traje de charro, como originalmente fueron los mariachis. Existen muchos en el país de este tipo y tocan repertorios antiguos de principios del siglo XX o del XIX o de más atrás, que es como originalmente fue el mariachi. En los últimos años, desde hace 22 años, que empezó la Cámara de Comercio a hacer el Encuentro Internacional del Mariachi, y hace 15 años comenzó la Secretaría de Cultura a hacer el Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional. Gracias a esos encuentros, a los coloquios, a los talleres de mariachi que hemos instalado en diferentes pueblos, ahora hay una revaloración de la música de mariachi. Hay una Comisión Nacional para la Salvaguardia del Mariachi que creamos aquí. Hay un Plan Nacional para la Salvaguardia del Mariachi. Justo esta comisión se va a reunir en Colima el día 19 de marzo, se reúne semestralmente para dar seguimiento a todo lo que se hace en favor del mariachi. Los diputados acaban de declarar el día 27 el Día del Mariachi y acaban de presentar una iniciativa para crear el Instituto Nacional del Mariachi. O sea, está derivando este trabajo muchas acciones positivas en favor de la música de mariachi. Entonces yo creo que los medios de difusión, las universidades como la UNIVA deben fomentar el estudio de esta música, la salvaguardia de esta música, enseñando a las nuevas generaciones que existe esto y tratando de que les guste. El cine mexicano en su época de oro pues fue un gran aliado de esta identidad nacional. Claro, ya después se dijo, a mitad del siglo, que México no tenía una sola identidad, que tenía muchas, tantas como culturas tiene ahora. Entonces, digo, realmente vivimos en una diversidad cultural, pero en aquel tiempo así se construyó la identidad nacional y funcionó, y sigue funcionando, porque estos símbolos siguen siendo los que representan a México en el mundo. La calidad de la educación en nuestra universidad ha tenido gran impacto en nuestros egresados. Conozcamos su opinión. Las culturas, pues es la vida, es la esencia de cada tradición, de cada zona, es donde tú puedes ver la historia por la que han pasado esa comunidad, son los que respetan o los que fomentan esa cultura, ¿no? Entonces yo creo que cerrarte a abrirte a nuevas culturas, es cerrarte al conocimiento. La época que estamos viviendo de una globalización y donde existe una conexión con todo el mundo,
existe ese riesgo, ¿no?, de perder las culturas o la cultura popular o las tradiciones. Y es algo que también nos debemos de preocupar todos, ¿no?, como mexicanos y como ciudadanos, ¿no?, del lugar en donde vivimos, poder mantener eso. Hay costumbres muy interesantes y que a veces ni te enteras de que realmente existen, ¿no? Yo creo que el arte y la cultura son el alma de un país, y en un país como México tan rico, es importantísimo darle promoción a la cultura. Por ejemplo, ahora hay proyectos muy nuevos, muy modernos que están retomando raíces mexicanas y que lo llevan, le dan un paso más allá. Lo llevan como, incluso internacionalmente lo están sacando. Un ejemplo de ello, que a mí me gusta mucho, es Porter, el grupo Porter. Para fomentar la inclusión de las culturas populares hay que fomentar la importancia de las culturas, de todas las, ahora sí que le valga la redundancia, todas las culturas forman parte de tu cultura. Si te cierras, las personas cerradas se cierran a muchísima información, se cierran a muchísimas formas nuevas de ver las cosas, y yo siempre he sido muy inclusivo en cuanto a otras culturas. Creo que es un trabajo de las dos partes, ¿no?, tanto de gobierno como de ciudadanos, ¿no? El gobierno que nos digan, existe esto, vamos a hacer un festival, vamos a apoyar, ¿no?, estas costumbres, pero también como ciudadanos apoyarlas e ir y también involucrarte e interesarte, ¿no? Yo creo que va de la mano, ¿no? Y valorar mucho lo que tenemos aquí. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Para mí, las culturas populares mexicanas tienen muchísimo que dar, y se me hace una buena oportunidad para que todos las abracemos, y desde quien está tal cual en la cultura popular inmerso ahí, hasta los que podemos tomar un poquito de eso y hacerlo a nuestra manera. Me parece que el tema es amplio y la promoción cultural es muy, muy importante. México tiene muchísimo que dar culturalmente. Esto fue Integra Univa en la Sociedad. Mi nombre es Erika Cuevas. Recuerda seguirnos por YouTube, Facebook, Vimeo. Hasta la próxima.